Sean bienvenidos a la lección número 5 de mantenimiento. Aquí es importante, el día de hoy vamos a continuar un poco con la fuente. La fuente era un dispositivo que suministra de energía a la computadora. Entonces quedamos que el cargador de una laptop pues es su fuente. El cargador de su teléfono celular es su fuente. Entonces estos dispositivos pues tienden a tener fallas. Hay dos formas de revisarlos, la que les mostré al final de la clase pasada, que era la prueba en vacío, que es muy empírica en realidad, no es tan práctica, y la forma técnica, que es con un multímetro digital. Les voy a mencionar qué es, porque obviamente esto, para que ustedes lo pudieran utilizar, pues requerían tomar un curso de electricidad o electrónica, pero les comento para que tengan la conciencia. Un multímetro digital, también denominado polímetro tester, es un instrumento de medición que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y electrónicos. Las funciones más comunes en la mayoría de los multímetros son el voltímetro, que sirve para medir el voltaje alterno y el voltaje continuo. El voltaje es la luz. Cuando alguien dice hay luz, bueno, se refiere a si hay voltaje. Entonces, el voltaje es básicamente lo que ustedes tienen en sus contactos. Por ejemplo, cuando conectan su televisión, su licuadora, están en este caso trabajando con voltaje alterno. Cuando ustedes conectan su cargador de su teléfono, lo conectan al voltaje alterno, pero lo que conectan a su teléfono es voltaje continuo. Recuerden que la fuente cambia de alterno a continuo. Bueno, el multímetro puede medir ambos. El amperímetro, que permite medir la corriente es lo que circula a través de un conductor. El ómetro, que sirve para medir lo que es la resistencia de un conductor al paso de la corriente. Y bueno, la continuidad, que es una herramienta que nos permite saber si algo está completo. Van a hacerme una diapositiva de esto, bueno, con toda esta información, y van a ir y pues obviamente le ponen ahí una imagen de un multímetro. Eso es un multímetro. Rápidamente les voy a explicar entonces. Cuando ustedes vamos a trabajar, ustedes van a tener que entender esta parte. Esta es la segunda diapositiva que van a hacer. Los multímetros tienen pues obviamente diferentes partes, por así llamarlas, y en este caso tenemos que todos tienen un display, si es digital, claro está, que es donde vemos la medida. Tenemos un botón de hold y un botón de encendido. Estos no pueden estar, posiblemente estos no los tengan. Este incluso tiene más botones, pero habrá algunos que, dependiendo pues de la marca y del modelo, incluso no tengan botones. Sigue siendo un multímetro digital, el detalle es la marca y el modelo. Repito, algunos tienen más, otros podrían tener menos. ¿Sale? Pero bueno, la parte importante de esto es el selector de voltaje, de unidades, perdón. Este selector realmente es el que importa porque determina qué vamos a medir, y tenemos las terminales para las puntas de medición. Cuando ustedes van a trabajar entonces, los multímetros básicamente dependen de la marca y del modelo, pero en realidad, si ustedes lo saben utilizar, pues no es tan complicado. Fíjense bien, ustedes para poder trabajar deben de entender que el selector, cuando lo giran, determina, por ejemplo, qué va a medir. Había mencionado yo que, por ejemplo, el voltaje alterno pues se mide básicamente en 127 volts en la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces, por ejemplo, yo tendría que buscar el símbolo. Por ejemplo, este aquí está marcando voltaje alterno, tiene 2, 20, 200 o 700. ¿Qué debería de elegir? Pues 200, porque es el más próximo. Este tiene varias medidas. Este de acá tiene voltaje alterno acá y solamente mide 600 y 200, o sea, yo tendría que elegir 200 porque es el valor más próximo. Cuando ustedes elijan la unidad, entonces básicamente tienen que buscar una simbología, ¿vale? Esta simbología que ustedes tienen aquí pues es muy básica y se refiere a que ustedes pueden ubicar este símbolo de omega y significa resistencia. Este V, pero con una línea continua y una punteada, es voltaje continuo. Una V con una S, una viborita, es voltaje alterno. La continuidad podría tener cualquiera de estos dos símbolos y el amperaje tendría que tener eso. Entonces, en realidad, cuando ustedes van a trabajar, por ejemplo, al momento de conectar las puntas, que son las que sirven para medir, van a tener una negra y una roja. Algunos tienen solo dos, con el negro en el negro, el rojo en el rojo. Pero cuando tienen más, el negro siempre va a ir en el negro y el rojo puede ir en este si solo voy a medir voltaje o resistencia. Pero si voy a medir corriente, es acá. Solamente los expertos deberían de medir la corriente porque es algo muy peligroso para las personas que no saben qué es. Entonces, bueno, si ustedes, por ejemplo, van a conectar su multímetro, pueden checar, por ejemplo, el voltaje de entrada, que sería medir, por ejemplo, su contacto. Ustedes buscan en su multímetro el voltaje alterno, conectan la punta negra en el color negro, obviamente,
y la punta roja en donde dice volts, y ustedes ponen una punta en cada uno y listo, así checarían el voltaje que hay aquí. Por ejemplo, en este caso cuando lo medí yo me daba 119. Eso también lo puedo hacer si conecto el cable y después checo en la salida de donde se conecta la fuente, también podría medir. Eso es muy técnico, entonces no nada más se puede checar el voltaje alterno, también se puede checar que el cable de poder esté completo. Si pongo de un lado del cable una medición y del otro lado otra y elijo continuidad, pues puedo checar que esté completo el cable de lado a lado. Eso se llama continuidad. En el caso de que ustedes quieran probar lo que son los voltajes continuos, pues los voltajes continuos, pues recuerden que dependen del color de la fuente. Entonces, por ejemplo aquí, yo tendría que buscar en mi selector el símbolo de voltaje continuo y tendría que ir aquí a donde nosotros tenemos la unidad más próxima, que en este caso una fuente lo más que da es 12 volts, entonces yo tendría que elegir 20. Bueno, la salida de 12 volts es cuando se checa un negro con un amarillo y ahí me da, bueno, podría dar 12, me da 12.09. El rojo, ¿sí? Que puede ser en este caso el negro con el negro y el rojo con el rojo y me daría 5 volts. Si lo invierto, pues da negativo, o sea, si ustedes invierten una polaridad, en este caso lo único que hace es medir al revés, ¿vale? Y también, pues bueno, podrían checar otros elementos, pero en realidad de eso se trata. El multímetro requiere de, pues realmente un conocimiento técnico muy avanzado. Solamente les comento para que sepan qué es, quiero que hagan 3 diapositivas. Una que me explique obviamente qué es el multímetro, la primero que les dije es la definición, y una imagen, ¿no? En el segundo igual nada más me ponen las partes del multímetro como se las mostré, y en el tercero me muestran ahí varios tipos de multímetros. Entonces esas son solo 3 diapositivas. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es ver un tema muy importante, el tercer objeto de un CPU. Ya vimos lo que es el gabinete, ya vimos lo que es la fuente y ahora vamos a ver la tarjeta madre. En este tema nos vamos a tardar 2 clases, esta y la que sigue, entonces es importante que ustedes analicen y entiendan qué estamos haciendo. Número 1, para poder trabajar, la tarjeta madre es la base de todo. La tarjeta madre también se conoce como motherboard o mainboard, y en este caso se refiere a un circuito impreso. En este caso, aquí es importante lo que sigue. Fíjense bien. La tarjeta madre es el componente más importante de una computadora, ya que en ella se integran y coordinan todos los dispositivos que permiten su correcto funcionamiento. Es la parte central de la conexión de una computadora y dependiendo de su modelo, pues será el modelo básicamente para el procesador. Cuando ustedes buscan una tarjeta madre, las tarjetas madre tienen muchísimos estilos, pero sí es importante hacerles la aclaración. El estilo o el tamaño, la forma, o como le quieran llamar, depende. Si es para una laptop, por ejemplo, esto es para una laptop. Que si es para una PC, entonces esto es para una PC. Entonces, cuando ustedes van a trabajar, en su primer diapositiva me van a poner tarjeta madre y me van a poner este párrafo. ¿Sale? Y luego me van a poner 2 imágenes. Me van a poner una imagen para una PC, una motherboard, tarjeta madre para PC, y una para una laptop. Es importante aclarar mucho esto porque es importantísimo en la computadora. Cuando ustedes tienen una PC, intercambiar la tarjeta madre se vuelve muy simple. ¿Por qué? Porque hay varios fabricantes. Vamos a llegar a un punto donde veamos a los fabricantes. Por ejemplo, vamos a tener Asus, vamos a tener ASRock, vamos a tener Intel, tener Gigabyte, vamos a tener PC Chips, vamos a tener algunas otras marcas no tan conocidas, pero son varias. Mientras que cuando ustedes tienen una tarjeta madre de una laptop, ahí sí hay un problema. Porque la única marca que les va a vender ese modelo específico es la marca de su laptop. O sea, si es HP, pues va a ser HP. Si es Samsung, pues va a ser Samsung. Realmente cuando una tarjeta madre se descompone en una laptop, pues ya básicamente lo que más conviene, pues es una de dos, o aprovechar todo lo que nos queda por partes, la memoria, el disco duro, la unidad óptica, la pantalla, no sé, o venderla para que alguien la deshuese, porque una tarjeta madre usada de esto vale 3 o 4 mil pesos y hay que encontrarla, que ese es el problema. Entonces, generalmente es más fácil
mucho más fácil actualizar o reparar una PC porque sus piezas son genéricas, son de la misma forma. Pero resulta que, por ejemplo, esta no es igual que esta. Aunque las dos son HP, aunque las dos son HP, no son iguales. Y ese es el problema al que nos enfrentamos cuando trabajamos con la tarjeta madre. La tarjeta madre en el caso de las PC son cuadradas, rectangulares, la mayoría no va a tener mayor problema en reemplazarse, pero cuando hablamos de una laptop, entonces sí hay problema, porque una laptop pues sí tiene que ver la forma, el tamaño y todo lo demás. Entonces, quiero que pongan mucha atención. Ustedes me van a poner la definición y me van a poner una imagen que diga tarjeta madre PC, tarjeta madre laptop. ¿Vale? Es importantísimo que nos quede claro cuál es la diferencia. Bueno, ya que ustedes entendieron que la tarjeta madre es el lugar básico de interconexión, donde vamos a conectar todo para que me entiendan, y que están diseñadas para laptop o para PC, viene la parte importantísima de esto: aprenderse las partes. Muchas veces las personas tienen dos problemas para esto. Uno es que no saben relacionar, que eso es más importante que memorizar. Y dos, es que no entienden que todo tiene una forma porque tiene un diseño. O sea, ellos andan buscando dónde conectar la tarjeta de la memoria RAM y aquí están las ranuras de la memoria RAM. O sea, es muy fácil. Ellos quieren poner el procesador, pues tienen que ir al socket, al zócalo. Pero el detalle es que en base a la marca, modelo de la tarjeta madre, esto puede cambiar mucho. Entonces, ustedes para poder trabajar, lo que van a hacer es lo siguiente, ¿vale? Ahorita no nos los vamos a aprender, al final de hecho vamos a hacer un repaso rápido en el día de mañana, bueno, en la siguiente sesión, donde ustedes van a poder trabajar con esto. Entonces, quiero que pongan mucha atención, por favor. Primero que nada, para poder trabajar, quiero que vean que ustedes van a tener diferentes formas basados en, primero, no el color ni mucho menos de eso, sino la cantidad de conectores o lugar del conector o forma del conector. O sea, la cantidad de conectores, como por ejemplo aquí que está el auxiliar de 12 volts, en algunas fuentes es de 4, en este es de 8. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo voy y busco conector ATX 12 volts, entonces él me va a buscar una serie de imágenes de la tarjeta madre. Déjenme ponerle ahí mother. Y entonces ustedes se van a dar cuenta cómo va a tener diferente forma, tamaño, porque obviamente es para una fuente diferente. Entonces, vamos a ver si aparecen por aquí. Aquí aparecen los puros conectores. Y entonces por acá se alcanza a ver, por ejemplo, este es un buen caso. Como por ejemplo en este tiene aquí 8. Entonces este es el conector, el que viene en la fuente, y aquí es el puerto de conexión. Entonces los conectores, vean, hay de 4, hay de 8, y ustedes van a poder conectarlos obviamente en la tarjeta madre. Por ejemplo, aquí está una imagen que nos muestra, ¿no? Que este tiene 4, bueno, y así se conecta. Entonces, quiero que entiendan esto: la forma, el tamaño, van a determinar muchas cosas, pero no nos los podemos memorizar, que es lo que hace la mayoría o que tratan de hacer, memorizárselos. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el puerto PCI? Pues bueno, van a sufrir algunos porque hay varios tipos de PCI. Si yo les pregunto, ¿cuál es el puerto SATA o el conector SATA? Pues van a sufrir algunos porque algunas tienen hasta 8 SATAs. Entonces, nosotros lo que debemos de entender, primero, es que no importa la marca, modelo, tamaño, color de la tarjeta madre. Aquí tengo otra que es diferente para que la vean. En realidad el chiste está en que ustedes entiendan que la tarjeta madre, tiene una capacidad dependiendo del modelo. Nosotros vamos a estar checando esa parte. ¿Cómo? Nosotros vamos a ver parte por parte cómo se maneja eso. Entonces miren, aquí por ejemplo tengo otra tarjeta madre que podría ser muy diferente a la anterior porque es roja para empezar, pero en realidad es muy diferente porque tiene pues un modelo un poco más antiguo. Este por ejemplo es mucho más antiguo que el que teníamos anteriormente.
a pesar de que pues alguien dijera, ¿qué tiene que ver uno con otro? Bueno, para empezar aquí en medio dice Gigabyte, esa es la marca, y después acá pues va a tener que este es PC Chips. Entonces, no es lo mismo una Gigabyte que una PC Chips. ¿Cómo lo voy a saber? Pues está por el color de la placa. Básicamente, no todas, pero básicamente las Gigabytes son azules. Más sin en cambio las PC Chips son rojas. Entonces, eso me da también una idea, ¿no? Cosas que alguna tiene y otra ya no. Bueno, dice aquí que eso es importante. Los ejemplos mostrados anteriormente no incluyen todas las partes de las que están formadas las tarjetas madre. Dependiendo de la marca y el modelo de la mother serán sus componentes. Entonces, yo no quiero que se aprendan esto porque igual les podría poner como una práctica, a ver, verle poniendo nombre. Y lo menos que podrían hacer es ir a internet o ver volver el video, detenerle y irle poniendo nombre. ¿Sí? Eso es como cuando estamos en la escuela físicamente y algunos profesores le ponen a poner etiquetitas a cada uno de los puertos para que los alumnos sepan cómo se llaman. No, no se lo van a aprender. Sería como si, por ejemplo, un doctor que está estudiando en la universidad le empieza a poner etiquetitas o postis a los huesos de su esqueleto que tiene de prueba para irse aprendiendo los nombres de los huesos. Pues no, tienes que entender cuál es su función, su ubicación, y en base a eso vas a saberse su nombre y para qué sirve. O sea, va a ser mucho más rápido. Pero bueno, depende de. ¿Cómo vamos a estar trabajando? Bueno, vamos a ver un ejemplo y bueno, esto lo vamos a actuar y a retomar la siguiente, pero bueno, es así. Ustedes cuando van a trabajar, todo tiene una forma, un tamaño. Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a ver, y con eso terminamos en esta sesión, es lo que sería el panel posterior. Entonces, esto, ¿sí? Quiero que me lo pongan ahí en una diapositiva. Motherboard panel posterior. La motherboard incluye una serie de puertos. Los puertos, así se llaman a los conectores. Cuando alguien dice en el puerto, está hablando del lugar donde se conecta algo. Los cuales permiten conectar periféricos como el mouse, el teclado, la pantalla, la impresora, etc. Al instalar la tarjeta madre en un gabinete, el panel posterior queda atrás. Puertos PS2. Aquí, todavía muchas máquinas lo tienen, se conecta el teclado y el mouse, pero el teclado y mouse PS2. Cuando ustedes van y buscan comprar un teclado o un mouse PS2, esto ya es básicamente hoy en día algo muy complicado, porque hoy en día ya básicamente todo es USB. Entonces, incluso vean, por aquí tenemos un adaptador para teclado y mouse, pero que se conecta en un puerto USB, ¿no? Entonces, de eso se trataría, o sea, al final del día lo conectamos de esa forma, ¿no? Pero bueno, es una parte importante también, repito, de cómo trabajar. Fíjense bien, cuando ustedes van a trabajar hay muchos adaptadores, ¿no? Vean, está súper fácil. Y el detalle nada más es que ustedes entiendan cómo funciona. Todos los teclados y mouse que son PS2 tienen una forma circular. Bueno, en el caso de esto, pues el que es de color morado es el teclado y el verde es el mouse. Después tenemos un puerto que es azul, que es el puerto VGA, que es donde se conecta la pantalla o el monitor. Pero eso también es relativo, porque hoy en día pues ya los puertos pueden tener uno que se llama HDMI y lo pueden conectar al HDMI o incluso un DVI que es más avanzado. Los veremos más adelante cuando veamos tarjetas de video. Tenemos los puertos USB, que aquí hay dos y aquí hay dos, o sea, este tiene 4. Tenemos un puerto serial, esto ya no lo tienen las computadoras nuevas, ni el puerto LPT1. Esto pues en un momento, digamos, sí existía, pero hoy en día ya no es tan común. ¿Sale? Tenemos el Ethernet, si alguien recuerda la materia pasada redes, el Ethernet es el puerto donde se conecta el conector RJ45. Y tenemos el conector de la salida, de la entrada y del micrófono. Entonces el micrófono se conecta en el rosa, en el verde se conecta la salida, que podría ser unas bocinas, podrían ser unos audífonos, y en el azul se conecta una entrada digital. ¿Qué es una entrada digital? Bueno, es cuando ustedes le ponen como un auxiliar, por ejemplo, de su teléfono a la computadora. ¿Sí? Bueno, ustedes van a hacerme una diapositiva donde me pongan qué es el panel posterior y ustedes me van a ir a explicar, bueno, me van a poner una imagen que tenga los elementos así como esta, ¿no? Entonces, esto lo podrían dar, por ejemplo, con la herramienta recortar.
podrían buscar su herramienta recortar y utilizando la herramienta recortar pues podrían sacar una imagen y después ponerla ahí en su diapositiva. Ujú. Bueno, esa es una idea, pero pues ya depende de ustedes. ¿Vale? Bueno, la siguiente sesión vamos a comenzar con los puertos o con los conectores internos. Estos son los que están en la parte posterior, los que están por fuera. Pero la siguiente clase vamos a ver aquí lo que sería el zócalo o el socket, que es el primer elemento, que en realidad se refiere al lugar en donde conectamos el microprocesador. Entonces nosotros nos vamos a estar deteniendo la siguiente clase en varios, pues nos va a tardar yo creo que la primera clase en 4 o 5 elementos y ya después avanzaremos más rápido. ¿Por qué? Porque son muy importantes y tenemos que hacer análisis. Entonces, aunque digamos que son dos clases de tarjeta madre, puede ser que nos tardemos alguna otra sin problema para explicar y que les quede correctamente claro. ¿Vale? Bueno, entonces mencionamos que es el multímetro y mencionamos que es la tarjeta madre. Nos vemos la siguiente.